Sí, nosotros, al menos la reflexión que tengo yo es que la concepción de lo indígena en la contemporaneidad es una categoría política, ¿no? Una categoría que va mezclando lo jurídico y lo político. O sea, pensar lo indígena hoy día no es lo mismo que se pensaba en el siglo XIX, no es lo mismo que tampoco se pensaba en el momento del colonialismo español acá, que refería más bien a los habitantes oriundos de un territorio. Hoy día lo indígena se tiene que pensar desde elementos históricos y de elementos políticos y desde elementos jurídicos, ¿no? Los elementos históricos conforman una noción de lo indígena que tiene que ver con el daño que han recibido producto de la imposición colonial, primero de la corona española y después de las repúblicas también, ¿no? Son pueblos, colectivos humanos que se han conformado en base a una trayectoria específica y que en algún momento fueron violentados, ¿no? por la corona española y por la república, y que son anteriores a la conformación de las repúblicas latinoamericanas, de los estados. Esa condición de ser anterior, nosotros, o ha sido definida como la idea de preexistencia, ¿no? Es decir, que existen antes de que se conformen y que se estructuren acá las repúblicas, eh, una cantidad de años que va a depender de cada pueblo, ¿no? Pero que ya habitan este territorio y que su habitabilidad, su forma de vida, su forma de entender y las relaciones entre las personas han sido alteradas producto de esta imposición colonial, ¿no? Y ese colonialismo se entiende como un colonialismo que continúa desde la presencia española hacia la república, o sea, que se traspasa hacia la república. No por ser repúblicas, no por ser nuevos estados, han dejado de tener prácticas coloniales. Entonces, lo indígena se sitúa para mí en esa historicidad conforma ciertas biografías donde las personas desarrollan sus vidas, generan interconexiones, y eso hace que constituyan una sensación o una forma de ser que han decidido para sus colectivos, ¿no? Ahora, enfrentado eso, por cierto, a nuevas legislaciones, a nuevos escenarios internacionales, lo indígena, esa historicidad adquiere peso, adquiere relevancia, precisamente porque ha surgido un contexto internacional donde los derechos indígenas están mandatados a ser respetados, ¿no? Y para ser respetado hay que hacer valer, digamos, esta historicidad anterior de los pueblos indígenas que los sitúa en los estados como pueblos que están, de cierto modo, enfrentando la violencia colonial, ¿no? Ese elemento es eminentemente político, ¿no? Son trayectorias de personas, de colectivos humanos que tienen una profundidad, ¿no? Un horizonte profundo desde el cual devienen y que sus vidas también se trazan en la complejidad que adquieren a partir de ese horizonte profundo. En ese contexto, claro, lo indígena deja de ser un poco la noción de ciertos atributos que podríamos seleccionar para definir lo indígena, que era lo que se hacía durante el siglo XX, ¿no? Deja de ser un elemento únicamente o exclusivamente lingüístico, deja de ser una discusión sobre una cuestión racial, deja de ser una discusión sobre la pureza de lo indígena, deja de ser una cuestión de sangre en el fondo, para ser una cuestión biográfica e histórica. Eh, y en ese sentido, adquiere relevancia precisamente esa historia, ¿no? Para entender los procesos, las complejidades y las formas de vida en que se han involucrado las personas que definimos como indígenas, ¿no? Los pueblos tienen ese ritmo, esa transformación. Incluso deja de ser una cuestión meramente cultural, en el sentido de ciertas prácticas, porque la cultura se ve enfrentada también al paso del tiempo y a la transformación. Y entonces el factor tiempo, el factor historia, es para nosotros lo más relevante, ¿no? Es como entre biografías individuales y biografías colectivas se va constituyendo precisamente ese ser indígena. Al menos yo no lo sitúo ni de lo sanguíneo, ni desde la cuestión racial, ni desde la cuestión extremadamente cultural o exclusivamente cultural. Todos esos elementos emergen, por cierto, están ahí en el debate, pero no son cruciales a la hora de entender los procesos históricos, ¿no? Los procesos históricos. Para mí lo indígena es categoría hoy día política, histórica y jurídica. Y jurídico hablo de precisamente de que se ha venido construyendo un lenguaje que defienda
las formas de vida de estos pueblos, no en el sentido de anclarlos en el pasado, sino que puedan estos pueblos decidir sobre su devenir, sobre su futuro, que nosotros conocemos eso bajo el concepto de autodeterminación, ¿no? En algún momento el concepto de autodeterminación se transformó en una cuestión elemental para los colectivos humanos que se definen como pueblos, precisamente por ser lo que asegura la libertad de esos pueblos, de que no sean dominados por otros pueblos. Y en un principio no se consideró a los grupos indígenas como parte de esta discusión. Y esto ha ido avanzando, ¿no? Los derechos indígenas se han ido complejizando y hoy día sí se considera eso, ¿no? Sí se considera eso. Entonces el factor histórico se transforma en un elemento que también se politiza y se hace jurídico en el sentido de construir derechos indígenas a nivel internacional y eso nos permite entender un poco más, con mayor apertura las dinámicas en lo que hoy día se mueve lo indígena, ¿no? Para mí es eso, esa es la complejidad conceptual que hoy día tenemos que enfrentar.